El artículo 59 de la Constitución de la República establece que toda persona tiene derecho a una vivienda digna y que el Estado va a hacer las gestiones necesarias para contribuir en ese sentido. Entonces, cuando uno ve la situación de las ocupaciones de vivienda y el déficit de vivienda que tenemos en el país, es una cosa alarmante. Estamos hablando de 37,000 viviendas por año deficitarias. No ha habido un plan del gobierno, un solo plan efectivo que conlleve a que los ciudadanos dominicanos puedan adquirir una vivienda digna y no se metan en situaciones económicas que comprometan su estabilidad alimentaria, por decirlo de una manera. Solamente mi preocupación viene en dos vertientes. La primera es que solamente Joaquín Balaguer, que hacía 16,000 apartamentos y casas por año, se preocupaba por las calidades de la vivienda y se preocupaba por tener una política de adecentar a las familias dominicanas. Nosotros estamos viendo que todos los planes del gobierno que tienen que ver con el tema de las viviendas son utopías, son cosas que tú dices, hicimos 2,000 viviendas, y cuando tuve la solicitud hay 50,000 solicitudes. Y la hiperinflación de la economía está consumiendo. Estamos hablando que antes tú conseguías una vivienda en 1.200.000, 1.500.000. En los gobiernos de Danilo llegan a costar 2 millones, 2.050.000, 1.850.000. Ahora una casa cuesta 5, 7, 10 millones de pesos. Y el sueño de una familia dominicana de tener su propio techo se lo han puesto a las estrellas, a años luz. Porque primero, los gobiernos de Balaguer la casa era andar, incluso el mismo Leonel Fernández, yo recuerdo que una vez le hizo unos apartamentos ahí al lado del Ministerio de Turismo, aunque se lo dio a los compañeritos del PLD, pero lo dio, fue dado. Entonces, todos los gobiernos que están pasando, y más tienen una política referente al tema de la vivienda deficitaria. No hay forma que los ciudadanos dominicanos puedan tener una casa en el estado actual que se encuentran esos proyectos. Y entonces, los que se meten en esos proyectos, pues tengo varios amigos que se han metido en esos financiamientos a 20 años. La vida no es infinita, señores, 20 años. 20 años, una gente pagando una casa y a los 6 meses ya la casa están dando problemas, que se te cae una loseta, que se te cayó el empañete. Yo vi un caso de alguien que movió el inodoro y cuando estaban reparando el inodoro, se hizo un hoyo y se veía para el apartamento de abajo. O sea, se crean los planes, se le da el bono casa, que son como 150,000 pesos, pero no hay una preocupación de parte del Estado dominicano de que esas casas tengan las calidades necesarias. Señores, vuelvo a Balaguer. La casa que hizo Balaguer en los 90, ahí en Guachupita, ahí en Los Guandules, ahí en Invivienda, ahí en Los Invasores, por el Almirante, que se metieron con la casa medio construida. Y todavía esos edificios están funcionales en los jardines. Se hicieron casas para dignificar a los ciudadanos, a la familia dominicana. ¿Y cómo es posible que estemos haciendo casas que a los 3 meses son casas de bajo costo y porque son de bajo costo me va a caer el techo encima? Porque son de bajo costo, yo voy a quitar un mosaico y voy a ver el apartamento de abajo. O sea, el ciudadano de escasos recursos se mete en estos proyectos como una lotería. Es más fácil que le caiga un rayo que él sea seleccionado en ese proceso de la casa. Y entonces cuando le sale la casa, tiene que hacer un trayecto ultra peligroso. Tiene que estar todas las condiciones dadas, 20 años pagándola a una tasa preferencial. Tú no puedes enfermarte, no puedes cancelarte, no puedes enfermarte, no pueden cancelarte del trabajo y demás, porque prácticamente
si en 5 años, tú tienes 10 años pagando, te cancelan del trabajo, ya ahí tú tienes problemas con el banco. Entonces, el Estado Dominicano tiene que buscar una forma eficiente, y no digo porque la gente criticaba que Balaguer daba los apartamentos, la gente lo cogía y después volvía, no, pero ya ahora se han creado políticas públicas, porque el caso de Domingo Sabio, a esa gente a algunos se le dio apartamentos, y eso yo no he visto que la gente volvió para ahí abajo. Lo que ellos limpiaron y a la gente que se indemnizó, eso se ha mantenido limpio. Y si el Estado mantiene una política correcta en ese sentido, hasta una base militar de la Marina lo pone ahí, la gente no va a invaden. Porque estamos viendo, yo estoy viendo la justificación, porque la gente dice, yo de manera particular, yo veo pero mal, pero muy mal, y yo no me atrevo siquiera a pensar yo meterme en un terreno que no sea mío, porque eso no son los valores, eso no fue lo que me enseñaron. Sin embargo, los principales barrios del país se han hecho así. Está establecido en la Constitución. El Estado no te está dando la garantía para nada. Pues sencillamente viene un grupo de gente y invaden un terreno, que yo no estoy de acuerdo con eso, y te crean un barrio. Y entonces después se ponen de acuerdo con un político de turno, y el político de turno, sí, yo sí voy a ser alcalde, te voy a faltar la calle, una calle que entonces estamos dejando que la ciudad crezca de una manera ultra desordenada, porque la gente debajo de escasos recursos, tú no ves, donde quiera que haya un proyecto habitacional del Estado Dominicano, hay 4 barrios al lado, porque comienzan a invadir, a construir. Yo tengo un pana que me dice, mira Luis, no hay forma que yo consiga dinero para yo conseguir una casa. Ahora, yo por la ecológica, ahí vi que estaban invadiendo y yo compré un solar. Me lo compré a los invasores, le di 60,000 pesos. Y ya yo tengo mi casa de blog ahí y tengo un taller de hacer ropa, de hacer pantalones ahí. Y yo antes pagaba 12,000, 14,000, 15,000 pesos en la fábrica que yo tenía, pagando el alquiler. Yo le puse sin a eso, organicé eso y no estoy pagando ni uno y eso es mío. Desde el punto de vista de él particular, yo lo veo mal, pero él está en lo correcto, porque que si el Estado tiene que garantizarte la vivienda o crearte una política pública, entonces te buscan viviendas de mala calidad, te buscan viviendas que no son eficientes, o sea, que no tienen las calidades para que viva una persona que a los 6 meses ya están dañadas. Entonces, eso hace que el ciudadano se meta en los bares, se meta en terrenos a veces ajenos. Yo no estoy de acuerdo con que se le invada. Aquí hay mucha gente que sufre y se mete. Yo tengo un amigo que hizo un esfuerzo extraordinario, 2 y 3 cosechas en el sur, para comprar 100 tareas de tierra, y cuando en un descuido de él, no un descuido, sino que no tenía el dinero para iniciar la cosecha donde él compró, entonces decidió enfocarse en seguía en el terreno que ya él tenía. Cuando él fue allá, ya habían 4 gente, que eso estaba invadido y no hubo forma de sacar a esa gente. Él perdió el terreno. Entonces, el Estado tiene que buscar la manera de ver cómo organiza la cuestión inmobiliaria en el país. Aquí hay casas que son casas que pasan de generación en generación y no se le cambia el título. Y esa casa era de mi bisabuelo, se murió mi bisabuelo, se metió un primo y no tenemos ninguna organización en ese sentido. Solamente en los renglones que tienen que ver con turismo es como que hay cierto nivel. Yo recuerdo una vez, yo estaba en Boca Chica, estaban en un terreno que habían alquilado un canadiense, estaban poniendo un mercado ahí, vaina, y nosotros por error nos movimos y pusimos 6 de los carros, los vehículos que llevábamos para estar ahí organizando el mercado, lo pusimos en un terreno próximo ahí al lado, pero fue que lo parqueamos. A los 10 minutos llegaron 8 hombres armados, miren, armados hasta las uñas, con metralleta y de todo. ¿Quién es el encargado? Sí, dígame. Ok, mire, estos son los títulos de esa propiedad. Esto pertenece al grupo Vicini. Necesitamos que usted nos mueva esos vehículos, pero rápido. No, pero que yo lo que tenía parqueado, que yo no tenía, quíteme esos vehículos de ahí. Entonces, los Vicini que se hicieron con todos los terrenos del país en 1919, cuando su papá o su bisabuelo o tatarabuelo fue presidente de la República,
Ya ellos saben cómo funciona el sistema. Tú te le aproximas a 100 metros a una propiedad de los Vicini y a los 5 minutos hay un grupo de hombres armados diciéndote que te le muevas rápido de los de ellos, porque ellos saben que este es un país que se tiende a no respetar los derechos del que hace un esfuerzo y compra un terreno. Lo mismo pasa ahí en Gualey. En Gualey tú tienes que comprar 2 veces. Tú tienes que comprar el que está viviendo en la casa. Y viene invasor. No, y tienes que comprarle a los Vicini, que son dueños de Gualey, Guandule, todos esos pedazos. Usted tiene que comprar 2 veces. Usted le compra al que tiene la casa, que construyó la casa de manera ilegal en esos terrenos, que son de los Vicini. Y después, si usted quiere sacarle título a nombre suyo, usted tiene que ir a la oficina de los Vicini y comprarle a los Vicini también. Entonces, necesitamos que el Estado cree una política pública, que no podemos seguir invadiendo y creciendo desordenadamente. Ahí vi el síndico de Boca Chica, de La Caleta, y el senador pronunciándose a favor de una gente que invadieron ahí en Valiente, invadieron un terreno, crearon un barrio, ya el barrio está hecho. El Estado tenía que garantizarle a esa gente, tenía que garantizarle un techo, una vivienda digna, no se la garantizó. Y ya ellos construyeron el barrio, que yo no estoy de acuerdo con las invasiones, pues afárteselo y dele su título, porque eso está establecido en la Constitución de la República. Y hasta que ustedes no aterricen y ustedes no tengan una política clara en donde al ciudadano se le garanticen los derechos establecidos en esa Constitución, van a seguir pasando esas invasiones y van a seguir habiendo los problemas que seguimos viendo en la sociedad dominicana con el tema de la vivienda. Y esos programitas de vivienda que ustedes están creando, eso nada más tienen acceso a los PRMistas y los amigos de los PRMistas. No es verdad que eso es transparente. No es verdad que se le va a dar una casa que usted aplicó y que usted es un ganador de eso. No. Ellos pueden poner 2 o 3 gente para validar el asunto. Pero en sentido general, es que si usted no tiene una cuña, usted no puede acceder a una vivienda de esa. Entonces, el llamado es al Estado Dominicano, organice una política clara donde se le garantice a los ciudadanos una vivienda digna y no estos engaños que estamos viendo con casas que ellos se meten, porque el contrato establece que tú tienes que vivir por lo menos, tú no la puedes alquilar, tú tienes que vivir por lo menos los primeros 5 o 10 años, como es tu primera vivienda, ahí. Y si esa vivienda se está cayendo a pedazos a los 2 meses, y yo tengo que pagar las reparaciones de la vivienda y pagar el préstamo a 10, 15, 20 años que tengo, pues entonces la economía no me va a dar para yo sobrevivir. Tú me estás dañando mi calidad de vida, mi querida Jennifer. Mira, el gobierno, bueno, vimos la semana pasada, ha estado entregando Luis títulos en diferentes sectores, lo hizo aquí en Santo Domingo Este y en Oeste. Lo que sí, los proyectos de las viviendas que tiene este gobierno deberían de ser más accesibles a la gente, porque he escuchado muchas personas decir que participan, que llenan los formularios, que reúnen las condiciones, pero espera y no le dicen absolutamente nada. Entonces, tiene que llegar a más gente este tipo de iniciativa. Señores, y antes de cerrar, atención la gente de Valiente. Ya ustedes construyeron ahí. El Estado tiene que garantizarle a ustedes esas viviendas. El Estado lo que tiene que ya ahora crearle las condiciones, asfaltarle, ponerle luminaria y darle los títulos de eso. Eso de llegar de madrugada con 4 tigres y agarrar y tumbarle la casa sin saber cómo esa gente consiguió ese dinero o todos los años de vida que duró esa gente para construir eso, haciendo su esfuerzo, ya que el Estado le ha fallado. Eso no es posible, ni es posible ni se puede permitir en la sociedad que estamos actual. Si ya ellos construyeron, o ustedes le dan una casa, o ustedes les resuelven, porque ahí viven niños, ahí viven envejecientes. Ahí hay gente que ya no puede trabajar más en Valiente, que trabajó, construyó ahí, aunque no sea de él, ya construyó ahí. Entonces el Estado tiene que resolverle, tiene que buscar cómo resolverle, porque lo que queda es resolverle, no hay otra manera. Y ese senador que no sirve para nada, el senador que es de la provincia de Santo Domingo, que lo único que ha hecho es la ley de extinción de dominio y se la desarticularon en el Congreso y pusieron lo que le dio su gana. Coño, asume esa causa de esa gente que ya gastaron el soplo de vida construyendo ese barrio para que ustedes vengan de madrugada a tumbarle con gente adentro y con niños ahí, mujeres embarazadas. Mi querida audiencia de Ecotendencias, con este comentario de Luis Lora,
Wenzel y yo, y también él, nos vamos a despedir de ustedes, no sin antes agradecerle como siempre su fiel sintonía los lunes y los jueves, porque también tenemos otra cita para el próximo jueves. Y exhortarles que tomen medidas. Va a hacer mucho calor, use ropa ligera. Yo lo voy a tomar de consejo. Trataré de no usar esas vestimentas de mangas largas porque hay que cuidarse. Hay que tomar mucha agua y tratar de que si usted no tiene que salir de sus casas, manténgase en un abaniquito con su airecito prendido para que podamos combatirlo. O debajo, vamos a disfrutar de la naturaleza. Si usted tiene su patio, vamos a hacerlo debajo de un árbol, de una mata. Y así nosotros le decimos a ustedes hasta una próxima entrega aquí en Ecotendencias.